Vamos a seguir con la segunda parte de un ciclo que empezamos hace ya un tiempo. Ven Santa Incorpore Santo. En la primera parte estuvimos hablando, sobre todo en la parte preventiva, de la relación cuerpo-mente, cuerpo-mente, mente-cuerpo. Vimos cómo debería ser la mente la que dominara el cuerpo y no al revés. Vimos lo necesario para que esto fuera posible. Vimos también que necesitábamos una mente fuerte y cuáles eran los factores que ayudaban a que nuestra mente fuera fuerte. Y en esta segunda parte nos vamos a centrar más en la parte curativa de la salud. Y cómo empezar mejor que hablando de los milagros de Jesús, o hablando de Jesús como gran médico. Veremos cómo actúa el poder de Dios en nosotros y cómo actuó el poder de Dios, el poder de Jesús, en la gente que curó en su tiempo. Vamos a ver cómo en la Biblia se recogen diferentes tipos de curación o diferentes milagros de Jesús. Tenemos las posesiones demoníacas, tenemos las enfermedades con síntomas físicos y luego están las resurrecciones, que no las he tenido en cuenta aquí. En el tema endemoniados no es el que nos vamos a centrar más hoy, nos centraremos más en el tema de las enfermedades con síntomas físicos porque son los que más nosotros podemos, con los que más podemos identificarnos hoy en día. Todo el mundo está pendiente de su salud, todo el mundo está preocupado por su salud, todo el mundo tiene un dolor de algo, tiene algo que le preocupa sobre su cuerpo y veremos cómo Jesús reacciona ante esto. Estos son los ejemplos de endemoniados que he cogido, seguro que hay algunos más, pero un poco así por encima. El endemoniado de Capernaum, muchos endemoniados en Lucas 4:41, una multitud en Lucas 6:17-19, el endemoniado gadareno, que es la legión que hablábamos antes, la legión de demonios que había dentro de este endemoniado, cómo sana un muchacho endemoniado, un lunático en Lucas 9:37-43, el regreso de los 70, esta vez no fue Jesús, pero envió a 70 que les dio poder y potestad para quitar demonios, y el mudo endemoniado, el Mateo 9:32, también la hija de la mujer cananea, Mateo 15:21-28. O sea, en el tema de endemoniados, ya os digo, lo pasaremos ahí por encima. Al final hablaremos de un endemoniado concreto porque hay un mensaje en ese endemoniado, en cómo Jesús trató al endemoniado, y Ellen White lo expresa muy bien en cómo podemos llegar a esto. Y vamos directamente a los enfermos llamados biológicos, o lo que más se parecería al enfermo a la enfermedad que nosotros vivimos normalmente. Tenemos la suegra de Pedro en Lucas 4:38-39, enfermos de diversas dolencias, sana un leproso en Lucas 5:12, sana un paralítico en Lucas 5:17-26, el hombre de la mano seca, una multitud en Lucas 6:17-19, sana al siervo de un centurión en Lucas 7:1-10, la mujer que tocó el manto de Jesús, Lucas 8, sana una mujer encorvada, Lucas 17:10-17, Lucas 13:10-17, 10 leprosos son limpiados, un ciego de Jericó recibe la vista, el hijo de un noble en Capernaum, paralítico de Betesda, un ciego de nacimiento, 2 ciegos obtienen vista en Mateo 9:27, los enfermos de Genesaret, y sana al hijo de un noble a distancia. Estos son algunos de los que he recogido de los evangelios, de los 4 evangelios. Seguro que hay muchos más, y seguro que hay muchos más que no se citan y que fueron curados, porque en muchos sitios se habla de multitudes, de grupos que les seguían solo para tocarles y poder ser curado. De todos, hay unos cuantos en los que se describe el caso concreto y se ve el mecanismo que utilizó Jesús con ellos. Se ve la interacción entre ellos y Jesús. Y todo fue basado en la fe del enfermo o de algún allegado, ¿vale? O sea, puede ser del mismo enfermo que por fe quiere acercarse a Jesús, o si no, alguien que interviene o interfiere por su fe para que otro sea curado.
Por ejemplo, sana a un leproso, Lucas 5, del 12 al 16. Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Veis la predisposición? ¿Vale? El leproso se presenta a Jesús diciendo, si quieres puedes actuar en mí. Por lo tanto, hay una puerta abierta. Sana a un paralítico, Lucas 5, 17 al 26. Podemos leer Mateo 9, 2. Mateo 9, 2 veremos también cómo lo expresa. Y sucedió que le traían un paralítico, tendido sobre una camilla, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Veis la correlación? Llega el paralítico, no se puede mover, le llevan sus amigos, ¿vale? Sus amigos que por fe también lo llevan, porque si no, no lo llevan. Y Dios ve la fe de ellos, no solo del paralítico. Y le dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Luego entraremos más en esto, pero lo primero que cura son sus pecados. Es la primera fase de la curación. Enfermos de diversas dolencias, Lucas 4:40. Una multitud, Lucas 6, 17 y 19, dice, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hay un poder que sale de Cristo que entra en el cuerpo de los que van a él. ¿Vale? Quedaros con la palabra poder. Sana al siervo de un centurión, Lucas 7, del 1 al 10. Di la palabra y mi siervo será sanado. Una palabra tuya bastará para sanarme, para sanarle. Di la palabra y mi siervo será sanado. Sanación por la palabra. La mujer que tocó el manto de Jesús, este caso lo vamos también a extender un poco después. Vamos a leer lo que dice Ellen White sobre este tema. Pero ha salido un poder de mí. O sea, Cristo lo avalancha a muchísima gente y solo nota que una mujer toca su manto ligeramente. Se gira y dice, ¿quién me ha tocado? Y todos dicen, ¿cómo que quién te ha tocado? Si te está todo el mundo empujando, ¿cómo que? Y dice, ha salido un poder de mí. 10 leprosos son limpiados, Lucas 17, del 11 al 19. Tu fe te ha salvado. Salvado, no sanado. ¿Qué tiene que ver salvado, sanado? Veremos que mucho. En mi Biblia, no sé si en la vuestra, cuando sale sanado, en muchos sitios hay un asterisco o un numerito, y si buscáis pone también literal salvado, o al revés, salvado, literal, sanado. O sea, hay una correlación entre sanado y salvado. Hay ese también dicho popular, cuando sales de un peligro y todo te pregunta, ¿estáis todos sanos y salvos? ¿Recordáis? Pues siempre se habla de sano y salvo. Pues qué curiosidad que en la Biblia también tengamos esa correlación. Un ciego de Jericó recibe la vista, Lucas 18, del 35 al 43. Tu fe te ha salvado también. Y también hay un asterisco y te dice sanado. O sea que la salvación, la sanación está ligada. El perdón de los pecados, la salud física, está ligado. 2 ciegos obtienen vista, Mateo 9, del 27, 28, 31. Mateo 9, 28 nos dice, y llegado a la casa, se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. ¿Creéis que puedo hacer esto? Porque hoy vamos a hablar de cosas que tenéis que creer que se pueden hacer, porque si no, no van a pasar. Es que vamos a tocar un poco el hueso de muchas cosas, del concepto quizás de curación que todos tenemos en la mente, ¿no? Los enfermos de Genesaret, Mateo 14, del 34 al 36, tocaran solamente el borde de su manto. O sea, mucha gente se acumuló y le buscó solo para tocar el borde de su manto. Fijaros la fe de esta gente, ¿vale? ¿Cómo adquirieron la fe? Por lo que habían oído. O sea, la palabra pasó de unos a otros, llegó y depende de dónde entró, reaccionó, lo que decíamos antes, sembró esa palabra y creció fe. Y fueron a buscarle por la palabra. Y el paralítico de Betesda, que también analizaremos con más profundidad, Juan 5, del 1 al 18, dice, ve y no peques más. Enfermedad fruto del pecado. Porque en esencia
toda enfermedad es fruto del pecado, sea del nuestro, del heredado o del pecado original, porque sin pecado no hay enfermedad, no hay muerte. O sea que tiene mucha lógica que para curar una enfermedad, primero cures lo que el pecado ha hecho, busques el perdón de los pecados. Por eso murió Cristo en sustitución nuestra. Entonces, ¿por qué el poder de Cristo actuó en estas personas? ¿Por qué actuó en estas personas y no en otras personas? Tu fe te ha sanado, Mateo 9:22. Tu fe te ha salvado, Lucas 8:47. Sanado, salvado. Salvó sus almas, sanó sus cuerpos. Y como vimos con el paralítico que acompañaron, primero sanó su alma, luego su cuerpo se sanó en consecuencia. Vamos a ver unos textos, unas citas de Ellen White. Primero vamos a leer Mateo 5, 25 al 34 para leer bíblicamente lo que explica, Marcos 5, 25 al 34. En esto, una mujer que padecía de continuas hemorragias desde hacía 12 años, que había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, sino que por el contrario había empeorado, al oír hablar de Jesús se acercó entre el gentío por detrás y tocó su manto, porque decía, si toco, aunque solo sea su manto, seré curada. Inmediatamente cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que había quedado curada de su aflicción. Al instante, Jesús, percatándose en su interior de que había salido de él un poder, se dio la vuelta entre el gentío y decía, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le decían, ¿estás viendo que la multitud apretuja y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él continuaba mirando al entorno suyo, para ver al que lo había hecho, y entonces la mujer, temerosa, temblando, sabiendo lo que le había ocurrido, vino hacia él, y echándose a sus pies le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, y queda sana de tu aflicción. Vemos lo que hemos comentado antes, cuál es la reacción de Jesús y cómo la mujer va con cierto temor, con cierta timidez, pero sabe, en el fondo sabe, que si lo toca se cura. Vemos cómo nos explican más detalles Ellen White sobre este caso. Dice, al pasar él, se levantó la mujer y logró tocar apenas su manto. En el acto notó que estaba sana. En ese único toque concentró la fe de su vida. O sea, toda la fe de su vida. O sea, no había nada más. Era todo o nada. Y él sabía que con ese toque solucionaba todo. E inmediatamente desaparecieron el dolor y la debilidad. Al instante sintió una conmoción como de una, ¿qué? Corriente eléctrica. Quedémonos también con ese concepto. Corriente eléctrica, ¿vale? Energía eléctrica, ¿vale? Algo que entra en ella, que pasaba por todas las fibras de su ser. La embargó la sensación de perfecta salud. Perfecta salud. Nada de, mira, me ha mejorado, esto parece que voy mejor. No, no. Perfecta salud. Poder creador, como nueva. No hay términos medios. El poder de Dios es perfecto. La mujer agradecida deseaba expresar su gratitud al poderoso médico que con su solo toque acaba de hacer por ella lo que no habían logrado los médicos en 12 largos años. Pero no se atrevía. De pronto Jesús se detuvo y preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? Porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Corriente eléctrica, poder, una energía eléctrica que sale de Cristo y llega a ella. Cristo no hizo la pregunta para obtener información, quería dar una lección a la gente, a sus discípulos y a la mujer. Deseaba infundir esperanza y mostrar que la fe había hecho intervenir el poder curativo.
ya nos está empezando a enseñar cómo actúa la fe en la curación. La fe había activado el poder de Cristo. Es como aquel enchufe que tú conectas en una clavija, el receptor, en un enchufe que tú conectas, y la electricidad pasa a través del enchufe y activa el aparato. Es parecido. Es la llave que hace que la energía entre a tu cuerpo. La confianza de la mujer no debía ser pasada por alto sin comentarlo. Cristo deseaba que ella entendiese que Él aprobaba su acto de fe. Eso es otra cosa que también debemos entender. Cristo nos mira con aprobación por ir con fe a Él. A veces creemos que no nos ve, que no nos escucha, que estamos solos. No, no, no. Él agradece, nos dice, ven con tu fe, utilízala. La turba de curiosos que se apiñaban alrededor de Jesús no recibió fuerza vital alguna. O sea, que no todos recibieron la fuerza vital. ¿Por qué? No todos fueron allí a recibir. No todos fueron con fe. Había poder en Cristo para todos, seguro. Pero no todos fueron a recibir. Pero la enferma que tocó con fe quedó curada. Así también en las cosas espirituales. El contacto casual difiere del contacto de la fe. La mera creencia en Cristo como Salvador del mundo no imparte sanidad al alma. Sí, yo creo que Cristo es Salvador del mundo. Eso no te va a dar salud. La fe salvadora no es un simple asentimiento de la verdad del Evangelio. La verdadera fe es la que recibe a Cristo como un Salvador personal. Salvador personal, sanador personal. No hay mucha diferencia. Veremos cómo todo se va solapando al mismo sitio. Dios dio a su Hijo unigénito para que yo, mediante la fe en Él, no perezca, mas tenga vida eterna. Juan 3,16. Al acudir a Cristo, conforme a su palabra, he de creer que recibo su gracia salvadora. ¿Qué él preguntó antes? ¿Creéis que puedo hacerlo? He de creerlo. Si lo pido con fe, he de creer que lo voy a recibir. Y a partir de ahí actúa la fe en ti, actúa el poder en ti. Como el oficial de Galilea, si podéis encontrar Juan 4, del 49 al 54. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se puso en camino. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron noticias diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron: ayer, a la hora 7:, le dejó la fiebre. El padre entonces comprendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Esta fue una segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tu hijo vive. ¿Crees? Pues ve. La vida que ahora vivo la debo vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Muchos consideran la fe como una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen en un pacto con Dios. En una transacción hay una mercancía, ¿sí? Algo pasa de uno a otro. Algo. Una fe viva entraña un aumento de vigor y una confianza implícita que por medio de la gracia de Cristo dan al alma un poder vencedor. O sea, hay aumento de vigor por vivir la fe. La fe es más poderosa que la muerte para vencer. Si logramos que los enfermos fijen sus miradas con fe en el poderoso médico, veremos resultados maravillosos. Esto vivificará tanto al cuerpo como al alma.
vivificará tanto al cuerpo como al alma. O sea, ¿creemos esto? ¿Vale? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Al trabajar en pro de las víctimas de los malos hábitos, en vez de señalarles la desesperación y ruina hacia las cuales se precipitan, dirigid sus miradas hacia Jesús. Haced que se fijen en las glorias de lo celestial. Esto será más eficaz para la salvación del cuerpo y del alma que todos los terrores del sepulcro puestos delante del que carece de fuerza y aparentemente de esperanza. Es lo que hemos dicho antes, ¿eh? Presentémosle la esperanza, no le presentemos a dónde se va. No le presentemos el sepulcro, no le presentemos el abismo, presentémosle la esperanza. Pues eso es lo que entraña la fe. Cambiamos de caso. Vamos al siervo del centurión. En este caso, Lucas 7, del 1 al 10, vamos a recordar, Lucas 7, del 1 al 10, cuál es el caso de curación del siervo del centurión. Dice: después que acabó de dirigir todas estas palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. Estaba enfermo y a punto de morir, el siervo de un centurión, a quien éste apreciaba mucho. Habiendo oído hablar de Jesús, envió a donde él estaba unos ancianos de los judíos para rogarle que viniese a sanar a su siervo. Estos se presentaron a Jesús y le rogaban con insistencia, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga. Iba Jesús con ellos, y cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, pues no soy tan importante como para que entres bajo mi techo, por lo cual ni me consideré a mí mismo digno de venir a ti, pero dilo de palabra, y mi siervo será sanado. Pues también yo soy un hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó maravillado de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aun en Israel, y al tanto con esto, y recibir este mensaje, os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Quedaros con la última parte porque es un mensaje a la iglesia. Yo lo recojo como un mensaje a la iglesia. Ni aún en Israel he hallado esta fe. Recordad que Ellen White dice que la hora onceava serán aquellos que vienen de las iglesias de Babilonia, los que hay escondidos allí, que serán sinceros, reaccionarán y serán los que aportarán nueva fuerza a la iglesia. Vendrán con más fe incluso que en la que hay dentro de la iglesia. Y esto nos tiene que recordar ese momento. En ese momento la fe del centurión es total. Incluso no se siente digno y envía a otro en vez de él. Fijaros en que se siente inferior a todos, todo y ser centurión. Los ancianos habían recomendado al centurión a Cristo por causa del favor que él había hecho a la nación de ellos. Es digno, decían. Los judíos decían: respondo de este señor. Yo lo valido, ¿no? Porque nos edificó una sinagoga. Pero el centurión decía de sí mismo: no soy digno. Sin embargo, no temió pedir auxilio a Jesús. Hay dos cosas aquí que debemos tener claras. Una cosa es sentirse no digno y otra cosa es ser valiente y pedir la ayuda. Porque muchas veces decimos: es que somos un desastre, es que a mí no me va a escuchar nadie. Pero es que en ese momento es cuando tenemos que ir a buscar el auxilio de Jesús. Es cuando la fe debe ser más fuerte. No confiaba en su propio mérito, sino en la misericordia del Salvador. Su único argumento era su gran necesidad. ¿Vale? O sea, ¿qué es lo que sustituye nuestros propios méritos? La misericordia del Salvador. La misericordia es en vez de nuestros méritos. ¿Vale? Es lo que llena el hueco. Porque nosotros, por mucho que hagamos, no podemos ser meritorios. Dice, y su único argumento era su gran necesidad. Si no sentimos la necesidad, no vamos a recibir
No vamos a ir con fe. Si yo considero que no lo necesito lo suficiente, no vas a ir a Jesús. Entonces, ¿lo necesitamos a Jesús? Asimismo, todo ser humano puede acudir a Cristo, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó. ¿Piensas que por ser pecador no puedes esperar recibir bendición de Dios? Recuerda que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Nada tenemos que nos recomiende a Dios. El alegato que podemos presentar ahora y siempre es nuestro absoluto desamparo, que hace que su poder redentor una necesidad. O sea, ¿cómo nos vamos a presentar? Estoy desamparado. No soy nada si no me presento a ti. Y con esa actitud sí recibiremos poder. Renunciando a toda dependencia de nosotros mismos. Podemos mirar a la cruz del Calvario y decir: ningún otro auxilio hay, indefenso acudo a ti. ¿Qué más dice sobre el siervo? Sobre el siervo, perdón. Si puedes creer, al que cree todo es posible. La fe nos une con el cielo y nos da fuerza para contender con las potestades de las tinieblas. ¿Qué hace la fe? Nos une con el cielo. ¿Cómo no vamos a tener poder si estamos unidos al cielo? Dios ha provisto en Cristo los medios para contrarrestar toda malicia, resistir toda tentación, por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por eso permanecen apartados de Cristo. Arrójense estas almas, conscientes de su desesperada indignidad, en los brazos misericordiosos de su compasivo Salvador. No se miren a sí mismas, sino a Cristo. Si nos miramos y decimos: qué mal estamos, qué malos somos, qué desastre, no encontraremos fuerzas para ir. Pero si lo miramos a Él, iremos, y nos quitará toda esta mal rollo, ¿no? El mal rollo que vivimos. El que sanó a los enfermos y echó fuera a los demonios cuando andaba con los hombres, sigue siendo el mismo poderoso Redentor. Sigue siendo el mismo poderoso Redentor. No son milagros del pasado. Quizás la manera no es la misma. Y veremos más adelante en otros puntos por qué no es lo mismo ahora que antes. Pero el poder es el mismo y la eficacia es la misma. Pero ¿qué mecanismos hay para acercarnos más y que el poder fluya por nosotros? Eso lo veremos también, creo que la semana que viene, si me deja Josep. En el caso, dice, en el que sanó a los enfermos, sigue siendo el mismo poderoso Redentor. Echad mano, pues, de sus promesas, como de las hojas del árbol de la vida. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Por favor, buscadme Apocalipsis 22:2. Recordemos para qué servían las hojas del árbol de la vida. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Para qué son las hojas del árbol de la vida? Para la sanidad de las naciones. ¿Ves otra vez la conexión? Las promesas de Jesús son para la sanidad de las naciones, para la salud. Por lo tanto, a través del Espíritu llega al cuerpo y hay salud. Al acudir a Él, creed que os acepta, pues así lo prometió. Nunca pereceréis si así lo hacéis. Nunca. No dice a veces, ni de vez en cuando. Nunca. ¿Creemos eso? Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Vale? Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? El que ni a su propio Hijo perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar también de pura gracia todas las cosas juntamente con Él? Romanos 8:31.
Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada va a hacer que Dios nos deje de amar. Entonces, la fe en las promesas de Cristo Jesús es que la verdadera medicina. Lo hemos acabado de leer. Es la verdadera medicina, la que funciona al 100%. La única que hace restablecimiento del 100%. No es, me tomo esto que me va bien y cuando se acabe me tomo otra caja, sino que es real, es para siempre, verdadera medicina. Cada promesa es como una hoja del árbol de la vida para la sanidad de todas las naciones. Todo esto lo he puesto, no es de ella, esto es las ideas puestas en 2 frases, ¿vale? Esto es personal, ¿de acuerdo? O sea que reclamemos sus promesas, estudiémoslas y busquémoslas con fe, porque tendremos sanidad. Otro caso, sana a un leproso. Mateo 8, del 1 al 4. Mateo 8, del 1 al 4 dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguían grandes multitudes, y en esto se le acercó un leproso que se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Es como hemos comentado antes. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La lepra, no era una tontería, era lepra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Qué nos dice Ellen White sobre el leproso? Lo peor de la época. En la región donde ejercía Cristo su ministerio, habría muchos leprosos. Y cuando llegaron a ellos las nuevas de su obra, hubo uno en cuyo corazón empezó a brotar la fe. ¿Vale? Lo que decíamos antes, llega la palabra a muchos y en uno brota la fe. Si pudiera acudir a Jesús, podría sanar, pensaba. Pero ¿cómo encontrar a Jesús? Condenado como estaba a perpetuo aislamiento, ¿cómo podía presentarse al médico? ¿Le sanaría a Cristo? ¿No pronunciaría más bien, como los fariseos y aún los médicos, una maldición contra él y le mandaría que huyera de las moradas de los hombres? Piensa en todo lo que se le ha dicho de Jesús. O sea, alguien le ha hablado a este leproso. ¿Alguien le ha explicado a este leproso? ¿Quizá otros leprosos? No sé. No sale, no se explica. Nadie que haya implorado su auxilio ha sido rechazado. El pobre hombre resuelve ir en busca del Salvador. Aunque excluido de las ciudades, puede ser que dé con él en alguna senda apartada en las montañas o lo encuentre mientras enseña fuera en las poblaciones. Las dificultades son grandes, pero no hay otra esperanza. O sea, ¿vamos así nosotros a Jesús? Pongámonos en el lugar del leproso. Ya no con la lepra, sino como estamos ahora. ¿Vamos así a Jesús? Desde lejos, el leproso percibe algunas palabras del Salvador. Le ve poner las manos sobre los enfermos, ve a los cojos, los paralíticos y a los que están muriéndose de diversas enfermedades levantarse sanos y alabar a Dios por su salvación. Su fe le fortalece. Se acerca más y más a la gente que está escuchando. Las restricciones que se le han impuesto, la seguridad del pueblo, el miedo con que todos le miran, todo lo olvida. Pone el leproso, pon nosotros. No está todo el rato constante, es que me falta esto, me falta lo otro, no voy a llegar a esto, no voy a llegar a lo otro, me falta trabajo, me falta dinero, este es un desastre, me miran mal. No está pensando en eso. Olvida todo. Porque Dios ya sabemos que Dios sabe lo que necesitamos. Vamos a Él y Él nos dará lo que necesitamos. Luego veremos que también hace falta esfuerzo. Más adelante en otro ejemplo. No piensa más que en la bendita esperanza de curación. ¿Creemos que necesitamos curación? Es otra pregunta que debemos hacernos. ¿O nos sentimos sanos y fuertes y ya está? ¿Qué más nos dice Ellen White? Dice, es un espectáculo repulsivo. La enfermedad ha hecho en él horrorosos estragos y da miedo mirar su cuerpo en descomposición. Fijaros en el desastre del pobre hombre.
Al verle, la gente retrocede. Aterrorizados se atropellan unos a otros para rehuir su contacto. ¿Os imagináis la situación? Algunos procuran evitar que se acerque a Jesús, mas en vano. Él no los ve ni los oye, ni advierte sus expresiones de repulsión. No ve más que al Hijo de Dios, ni oye otra voz sino la que da vida a los moribundos. Su voz. Abriéndose paso hasta Jesús, se arroja a sus pies clamando: Señor, si quisieras puedes limpiarme. Jesús le contesta: quiero, sé limpio. Y pone su mano sobre él. Pone su mano sobre una persona que se está descomponiendo en vida. ¿Vale? Imaginaros la situación. Nadie lo podía tocar. Al acercarse a Jesús, este hombre estaba lleno de lepra. La ponzoña mortal había penetrado todo su cuerpo. Los discípulos querían evitar que su maestro le tocara, pues el que tocaba a un leproso quedaba también inmundo. Pero al poner la mano sobre él, Jesús no se contaminó. Y diréis: ostras, ¿qué tiene eso de raro? Jesús tiene un poder y él mismo pues no tiene por qué contaminarse, porque él utiliza su poder y no se contamina. Perdona, pero se humanizó, se humanó para entrar aquí. Era humano, era un cuerpo de carne. No se contaminó. La lepra fue limpiada. Así sucede con la lepra del pecado. ¿Vale? Así sucede con la lepra del pecado. Lepra, pecado. Ahí es la analogía del ejemplo que estamos viendo. Tan profundamente arraigada, tan mortífera, tan imposible de curar por el poder humano. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1:5-6. Todos. Aunque no vayamos y nos salgan las analíticas mal, sufrimos y no nos damos cuenta. Tenemos cargas y no nos damos cuenta. Su presencia es virtud curativa para el pecador. Dice, pero Jesús, al humanarse, no se contamina. O sea, vuelve a reiterar, al humanarse no se contamina. O sea, ¿cuál debe ser nuestra meta? Jesús, ¿no? Pues, cuerpo de carne, espíritu limpio. El poder de Dios estaba en él. Por eso no se contamina. La fe de Jesús era, irrefutable, era inmensa, era perfecta. Por eso el poder que ya entraba en Jesús era inmenso, era perfecto, no podía contaminarse. Tenemos que buscar eso. Evidentemente no seremos como Jesús, pero cuando Ellen White nos dice que busquemos la perfección y la excelencia, es en donde podemos y al máximo que podemos. ¿Y qué nos dará eso? Salud también. Defensa contra las enfermedades que nos rodean, contra los contaminantes que nos rodean, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cualquiera que se postre a sus pies, su presencia es virtud curativa para el pecador. Cualquiera que se postre a sus pies, diciéndole con fe, Señor, si quisieras puedes limpiarme, oirá esta respuesta, quiero, sé limpio. Dice que aún funciona esto, que no es una cosa del pasado. ¿Lo creemos realmente? ¿Es difícil? Sí, quizás. Pero ¿no debemos trabajar eso? Otro caso, el paralítico de Capernaum. Lucas 5, del 17 al 25. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea, Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba presente para sanarles. En esto, unos hombres traían en una camilla un paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de Jesús. Pero no hallando de qué manera introducirle, a causa de la multitud, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al percatarse Jesús de lo que ellos estaban pensando, tomó la palabra y les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones?
¿Qué es más fácil? ¿Decir te quedan perdonados tus pecados o decir levántate y anda? Hasta parece que les vacile y todo, ¿no? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. E inmediatamente se levantó a la vista de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Equipara perdón de pecados con la cura de la salud del hombre. Lo equipara, dice, tanto puede hacer una cosa como la otra. ¿Por qué me queréis acusar? Muchos de los que acudían a Cristo en busca de ayuda habían traído la enfermedad sobre sí, y sin embargo Él no rehusaba sanarlos. Fijaros la misericordia. Y cuando estas almas recibían la virtud de Cristo, reconocían su pecado. Y muchos que se curaban de su enfermedad espiritual a la par que de sus males físicos. Primero, la enfermedad espiritual a la par que de los males físicos. Si reconocían su pecado, se arrepentían por fe, entraba la energía eléctrica, el poder, la fuerza vital y se curaban los males físicos. Entre tales personas se hallaba el paralítico de Capernaum. Como el leproso, este paralítico había perdido toda esperanza de restablecimiento. Su dolencia era el resultado de una vida pecaminosa y el remordimiento amargaba su padecer. Aquí vemos una de las posibles causas del daño que este hombre tenía. Uno de los casos posibles, remordimientos. ¿Vale? Este señor era paralítico por remordimientos. Relación cuerpo-mente, mente-cuerpo. En vano había acudido a los fariseos y a los médicos en busca de alivio. Le habían declarado incurable y, condenándole por pecador, habían afirmado que moriría bajo la ira de Dios. ¿Vale? O sea, pobre tío. Más adelante en otras charlas veremos cómo hoy en día se están viendo las relaciones cuerpo-mente, de cómo el cerebro, en función de cómo recibe un tema, un problema, cómo afronta, se somatiza en el cuerpo. Y muchas de las enfermedades de hoy en día que vivimos normalmente son asociadas a esto más que a otros casos biológicos, otros temas biológicos. El paralítico había caído en la desesperación, pero después oyó hablar de las obras de Jesús. Otros, tan pecadores y desamparados como él, habían sido curados, y él se sintió alentado a creer que también podía ser curado si conseguía que le llevaran al Salvador. Decayó su esperanza al recordar la causa de su enfermedad, y sin embargo no podía renunciar a la posibilidad de sanar. O sea, otra vez igual que el leproso. Dices, veo mi condición, pero no puedo renunciar a la esperanza. Sé que si voy, me sanaré. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Muchos habían venido como espías, buscando motivos para acusar a Jesús. Más allá se apiñaba la promiscua multitud de los interesados, los curiosos, los respetuosos y los incrédulos. Estaban todos. Estaban representadas varias nacionalidades y todas las clases de la sociedad, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. El espíritu de vida se cernía sobre la asamblea. O sea, todo estaba inundado del espíritu de vida que Dios emanaba, que Cristo emanaba. Pero ni los fariseos ni los doctores discernían su presencia. ¿Qué nos puede pasar? Como a ellos, que tengamos el poder delante nuestro y no lo veamos. Y lo acusemos. Y digamos, no, yo voy a esto que lo veo. Me tomo esto que me va mucho mejor. Pero primero, debemos buscar ¿qué? Al gran médico. Primero al gran médico. Pero ni los fariseos discernían. Dice, no sentían necesidad alguna. Y la curación no era para ellos. No se sentían enfermos, no se sentían faltos. Se sentían justos. Y yo me pregunto, ¿pero los fariseos y doctores estaban enfermos? ¿No? Para que no vieran la salud, no vieran la... Ellos estaban enfermos, sí, pero por no ver. Eran enfermos, pero no eran conscientes de su enfermedad. No se veían necesitados. A los hambrientos hinchó de bienes y a los ricos envió vacíos. El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro entristecido del enfermo y vio sus ojos implorantes, fijos en él. Bien conocía el deseo de aquella alma agobiada. Era Cristo el que había llevado a la convicción a la conciencia del enfermo.
cuando estaba aún en casa. Cristo había ya convencido a ese hombre en su casa. La palabra había llegado a él y le había convencido. Por eso vino a Cristo. Tenemos una gran responsabilidad y no lo sabemos. ¿Por qué la reforma pro salud? ¿Por qué es el brazo derecho del tercer ángel? Porque le estamos dando salud a la gente. Le damos salud a la gente, en realidad. Cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia del Salvador bendijo su corazón. Jesús había visto el primer rayo de fe convertirse en la convicción de que Él era el único auxiliador del pecador. Y había visto crecer esa convicción con cada esfuerzo del paralítico por llegar a su presencia. Cristo era quien había traído a sí mismo al que sufría, y ahora, con palabras que eran como música para los oídos y a los cuales eran destinadas, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de culpa se desprende del alma del enfermo. Aquí vemos ya cuando ya el poder ha fraguado en el cuerpo del enfermo. ¿Qué es lo primero que se va? La carga de culpa. Esos remordimientos que le hacían estar paralítico. Y luego se somatiza en el cuerpo. La esperanza sucede a la desesperación y el gozo a la tristeza deprimente. Ya desapareció el dolor físico y todo el ser del enfermo está transformado. Es como si fuera recreado. Muchos observaban suspensos tan extraño suceso y se daban cuenta de que las palabras de Cristo eran una invitación que les dirigía. ¿No estaban ellos también enfermos del alma por causa del pecado? Pero ¿qué les pasaba a los fariseos? Su poder, el poder social es lo que les llevaba. Tenían miedo de perder el respeto de la gente. Blasfemias, dice. Solo Dios puede curar los pecados. Se necesitaba nada menos que ¿qué? Poder creador. Lo que hemos dicho, recreados. Infundió vida al alma muerta en transgresiones y pecados. La curación del cuerpo era prueba evidente del poder que había renovado el corazón. O sea, el cuerpo curado era la consecuencia del corazón renovado. ¿Vale? El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su cuerpo. Las dos cosas. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Si no tenía la salud del alma, si no la tenía, no podía apreciar la salud de su cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. No hay que pasar por alto esta lección. No hay que pasar por alto esta lección. Espíritu limpio, luego cuerpo limpio. Actualmente miles que adolecen de enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: tus pecados te son perdonados. La carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al médico del alma. La paz que Él solo puede dar devolverá el vigor a la mente y la salud al cuerpo. Otro paralítico, el de Betesda. Si recordáis la escena, están todos esperando a que el agua del estanque se mueva para que se tirarse, y los primeros que se tiran se curaban, ¿no? Esa es no sé si era la leyenda de por ahí, ¿no? En la Biblia dice que bajaba un ángel, movía el agua y todos se metían. ¿Qué ángel debería ser? No lo sé. La cuestión es que el paralítico siempre veía el agua que se movía, intentaba llegar y nunca podía, ¿vale? Y Jesús ve esa escena. El enfermo estaba acostado en su estera, levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar el estanque. Cuando su rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él y atrajeron su atención las palabras: ¿Quieres ser salvo? La esperanza renació en su corazón. Comprendió que de algún modo iba a recibir ayuda. Cuando nosotros recibimos esto, quizás nos lo tomemos a salvo. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que te cure? ¿Y tú me vas a curar a mí? ¿No? ¿Tú me vas a...? ¿No? Entonces, él lo creyó. Y de repente surgió esperanza en él. Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Con nueva esperanza el enfermo mira a Jesús. La expresión de su rostro, el acento de su voz, no son como los de otro cualquiera.
Su misma presencia parece respirar amor y poder. La fe del paralítico se aferra a la palabra de Cristo sin otra pregunta. Sin otra pregunta. Nosotros preguntamos mucho. Sí, pero si hago esto, si hago esto, ¿tendré esto? Si hago esto, ¿tendré facilidades para esto? Muchas condiciones, muchas dudas. No preguntó más. Y todo su cuerpo le responde. Primero accede y luego su cuerpo le responde. Cada nervio y músculo laten con una nueva vida. Recreación. Tenemos que volver a nacer. Jesús no había dado al paralítico seguridad alguna de ayuda divina. Bien pudiera haber dicho el hombre: Señor, si quieres sanarme, obedeceré tu palabra. Podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad de sanar. ¿Qué nos pasa a veces? Dudamos demasiado. Sí, pero ¿y si? El y si nos tiene locos. Pero no, él creyó en la palabra de Cristo, creyó que había sido sanado. Inmediatamente hizo el esfuerzo y Dios le concedió la fuerza. Quiso andar y anduvo. Al obrar de acuerdo con la palabra de Cristo, quedó sano. Hizo el esfuerzo. ¿Vale? Muchas veces no nos esforzamos lo suficiente. Dios nos ayuda si nosotros nos ayudamos primero. Creemos y actuamos en consecuencia. Actuamos como si fuéramos sanados, porque creemos que lo hemos sido. El pecado nos ha separado de la vida de Dios. Nuestras almas están paralizadas. Somos tan incapaces de llevar una vida santa como lo era el paralítico para andar. ¿Vale? Somos el paralítico. O sea, cada uno de los casos de curación que nos explica en la palabra de Dios es para que nos pongamos en la situación del enfermo. Somos el paralítico, somos el leproso. Aunque no estemos enfermos como ellos, estamos enfermos de otra manera. Muchos se dan cuenta de su desamparo, desean con ansia aquella vida espiritual que los pondrá en armonía con Dios y se esfuerzan por conseguirla, pero en vano. Desesperados exclaman: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alcen la mirada estas almas que luchan presa del abatimiento. El Salvador se inclina hacia el alma, adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser salvo? Que sería lo mismo que preguntarle: ¿quieres ser sano? Creo que en algunas versiones pone: ¿quieres ser sano? A la pregunta al paralítico. O sea que hay totalmente paralelismo entre una cosa y otra. Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. ¿Cómo dices? ¿Vale? Estamos en ese nivel de fe. No esperéis hasta sentir que sois sanos y actuar como si lo fuerais. Creed en la palabra del Salvador, poned vuestra voluntad de parte de Cristo, quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerza. Cualquier sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y vuestro cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Está esperando a que os enchuféis, o a que nos enchufemos. Él infundirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Infundirá vida al alma. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. El sentimiento del pecado ha envenenado las fuentes de la vida. Mi gracia fortalecerá vuestra voluntad debilitada. Os libraré del remordimiento de vuestro pecado. Mirad a Jesús y las tinieblas que os rodeen se desvanecerán ante el resplandor de su presencia. Su gracia basta para vencer el pecado. Poned vuestra mano en la suya y dejaos guiar por él. Esto es lo que tenemos que hacer cuando nos saltan las tentaciones. Nunca penséis que Cristo está lejos, siempre está cerca. Su amorosa presencia os circunda. Buscadle sabiendo que desea ser encontrado por vosotros. Quiere que no solo toquéis su vestidura, sino que andéis con él en comunión constante. Comunión constante. O sea, la conexión no es a ratos. La conexión es, o debe ser, constante. Para que la fe constantemente sea la base de aquella escalera de segunda de Pedro. ¿Recordáis? Fe, virtud, paciencia, dominio propio y al final amor. Pues esa escalera, la base es la fe. Y la virtud tiene que ver con la salud. Eso lo veremos también más adelante.
en otros cultos. Jesús no quiere que los comprados a tanto precio sean juguete de las tentaciones del enemigo. No quiere que seamos vencidos ni perezcamos. El que dominó los leones en el foso y anduvo con sus fieles testigos entre las llamas, está igualmente dispuesto a obrar en nuestro favor para refrenar toda mala propensión de nuestra naturaleza. Recordar nuestra naturaleza que va hacia el mal. Por último, el último caso que vamos a tocar es el de un endemoniado. Y tocaremos este caso porque yo creo que es un caso muy interesante y que nos da unos conceptos que habíamos visto en otros cultos anteriores. Dice, ¿por qué el endemoniado había dominado a este hombre, el endemoniado de Capernaum? Dice, la causa de la aflicción de este hombre residía también en su propia conducta. Le habían fascinado los placeres del pecado y pensó hacer de la vida un gran carnaval. ¿Qué es lo que pensamos o qué piensa mucha gente hoy en día? Diversión, diversión. Tenemos que divertirnos, tenemos que olvidarnos de lo que la vida nos presenta. Tenemos que llegar al fin de semana como sea y tenemos que vivir un carnaval cada fin de semana. No ser nosotros. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza y Satanás asumió pleno dominio sobre él. ¿Cómo entró? Por los placeres, por el ocio. Satanás entró en él, lo dominó y un demonio se puso en él. El remordimiento llegó demasiado tarde. Cuando hubiera querido sacrificar sus bienes y sus placeres para recuperar su virilidad perdida, ya estaba incapacitado y a la merced del maligno. ¿Os acordáis del día pasado que Víctor habló de la verdad sobre los ángeles? Cómo Satanás llega un momento que después de hacer todo lo que había hecho, ya que estaba ya a tope, cuando ya dijo, pues me arrepiento, luego ya no hubo tiempo. Pues él utiliza es lo mismo que pasó con este hombre. Este hombre ya después de someterse al dominio de Satanás, luego dijo, pues quiero cambiar, y no pudo. Ya era demasiado dominado por Satanás. También hoy hay muchedumbres tan ciertamente dominadas por el poder de los malos espíritus como lo era el endemoniado de Capernaum. Todos los que se apartan voluntariamente, y voluntariamente habría que subrayarlo, de los mandamientos de Dios, se colocan bajo la dirección de Satanás. Y muchos dirán, no, pero es que, yo no quería. No, pues voluntariamente te has expuesto a algo que ha hecho que eso pase. Muchos juegan con el mal, pensando que podrán romper con él cuando quieran, pero quedan cada vez más engañados hasta que encuentran dominados por la voluntad más fuerte que la suya. No pueden sustraerse a su misterioso poder. El pecado secreto o la pasión dominante puede hacer de ellos cautivos tan inertes como el endemoniado de Capernaum. Otra vez, un ejemplo para que nos sintamos identificados. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento, sino que cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar en él. ¿Recordáis este concepto? Lo estuvimos hablando cuando hablamos del subconsciente y la parte consciente, de cómo había una precognición en el subconsciente de las decisiones que tomábamos, y dejamos entrever este concepto. Pues Ellen White nos lo explica claramente aquí. Dios no domina nuestra mente sin nuestro consentimiento. Tenemos que abrir la puerta. Y luego resulta que elegimos quién queremos que nos domine. O sea, el concepto era correcto. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Maravillosa será la transformación de quien abra por la fe la puerta de su corazón al Salvador. Estamos acabando. ¿Quién lee a Juan 6:63? Juan 6:63. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra fue yendo al paralítico, al leproso, a todos los que la quisieron escuchar. Abrieron la puerta y recibieron espíritu y vida. Un resumen. Entonces, ¿cuál es nuestra parte del trabajo para que el poder curativo de Cristo actúe así en nosotros? Porque entonces nosotros algo tenemos que hacer. No solo ponernos ahí y que nos llegue poder y ala, ¿no?
El Señor quisiera que evaluáramos nuestras almas según la estimación, hasta donde lo comprendemos, que Cristo les asignó. Jesús murió para poder redimir al hombre de la ruina eterna. Debemos, pues, considerarnos como una propiedad adquirida, no sois vuestros. Yo con mi cuerpo hago lo que quiera, eso es muy típico, ¿no? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo debemos glorificar en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Todas las facultades de la mente, del alma y del cuerpo son del Señor. Nos lo ha puesto ahí, ¿vale? Para utilizarlas para hacer su voluntad. Nuestro tiempo le pertenece. Cuidado con esta frase, ¿eh? Nuestro tiempo le pertenece. Debemos ponernos en las mejores condiciones posibles para hacer su servicio, manteniéndonos constantemente en relación con Cristo. En las mejores condiciones posibles. ¿El qué? La mente, el alma y el cuerpo, en las mejores condiciones posibles. Si nosotros nos enchufamos a Cristo y esperamos recibir el poder de Dios y que nos llene y nos dé sanidad, si nuestro cuerpo no está en las mejores condiciones posibles y nuestra mente no está en las mejores condiciones posibles, no se va a reflejar en nosotros. Por eso tenemos que llegar a la excelencia, a la que podamos, a la que nos dé la fe, pero tenemos que llegar a la perfección, entre comillas, tenemos que llegar. Porque si no, el poder no se manifestará en nosotros con toda la fuerza que debería ser. Y considerando diariamente debemos considerar el costoso sacrificio hecho por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así hemos de crecer hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Así debemos crecer, poniéndonos en plena disposición. Y aquí se acaba esta segunda parte, en la que hemos hecho un resumen, o hemos entrado en detalle también, de cómo actúa la fe en nosotros, cómo actúa entonces y cómo debería actuar ahora. También os podéis plantear, dice, bueno, entonces solo los creyentes deberían estar vivos, ¿no? Solo el pueblo de Dios debería estar vivo, porque solo ellos reciben la potencia y la fuerza. Dios nos da la vida a todos, a justos e injustos, y es la base de su misericordia. Tenemos la vida, es un regalo de Dios, y todos la tenemos. La responsabilidad es qué hacemos con ella. La semilla tampoco cree en Dios, pero crece por su poder. Y veremos en la parte 3 cómo Dios le da ese poder para crecer. Y la semilla no cree en Dios y también crece. Entonces, lo que tenemos que ver es que hay una salud verdadera, hay una verdadera medicina, una verdadera manera de vivir en conexión con Dios, que es la salud de verdad. No esa salud que depende de qué día hace ese día por la mañana, de si aquel me ha mirado mal o no, no depende de si tengo 20 euros o 3.000, no depende de esas cosas, no depende de este mundo, depende del espíritu, y ese espíritu es el que debe estar en condiciones para que luego se manifieste. Tengamos en cuenta eso. Feliz sábado.